Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a terminar nuestra discusión sobre las mónadas. Ya vimos justamente que pues podemos definir muchísimas cosas con ellas. Ya vimos que pues el hecho de que vengan de funtor y de aplicativo pues justamente nos dan muchos beneficios. Entonces, uno de los últimos beneficios que vamos a ver de las mónadas es la posibilidad de definir funciones genéricas. Ahora, con funciones genéricas no nos estamos refiriendo a que ya vamos a poder tener estructuras homogéneas, o sea que pueda tener una lista de números combinada con booleanos y caracteres, sino que más bien puedo definir funciones que se apliquen a cualquier tipo de lista sin necesidad de hacer una función para las listas de números, una para las listas de cadenas, ¿no? O sea, una sola. Y más aún, no solo para listas, sino para cualquier pues tipo de dato que justamente forme parte de la clase de tipos monad. Entonces podemos abstraer este concepto justamente para que funcione con cualquier tipo de mónada básicamente, y lo vamos a hacer con nuestras respectivas restricciones de tipo. Entonces justamente nuestra función lo que va a recibir, nuestra función map, no es nuestro primer ejemplo, perdón, ya estaba explicando sin decir qué íbamos a hacer. Map básicamente pues ya lo conocemos de varias ocasiones. Primero pues supongo que antes de este curso ya lo habían utilizado para alguna otra cosa y lo estudiamos cuando veíamos las funciones de orden superior, ¿no? Y también ahora que estuvimos repasando los funtores pues volvimos a tocar a map, pero ese map que teníamos, digamos, funcionaba con valores, no teníamos de ninguna forma mónadas, ¿no? Entonces puedo definir mi map, pero con la restricción de que ahora la función que estoy pasándole como argumento me genere un valor encapsulado dentro de un contexto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un just, puede ser una lista, ¿no? O incluso un árbol, ¿no? Entonces, dado que la función me va a devolver algo de ese tipo, si yo le paso una lista de as, pues me tiene que volver a encapsular todo lo que generó cada uno de esos elementos en el mismo contexto, ¿no? Solo que ahora, en lugar de tener valores, vamos a tener como tal una lista de esos valores, ¿no? O sea, no estoy definiendo el map para que me genere el mismo contexto que está devolviendo la función, sino que seguimos con listas, pero envueltas en el contexto correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si usáramos maybe, aquí puedo tener un just de una lista de números, por ejemplo, ¿no? Entonces, la definición de este map es básicamente la que ya conocemos, solo tenemos que hacer pequeños cambios para operar con lo que esté dentro de este contexto, ¿no? Entonces, si me pasan f con la lista vacía, que de hecho esta f la podríamos omitir y poner el guión bajo, pues podemos devolver la misma lista vacía. Pero dense cuenta que no solo devolvemos la vacía, dado que nuestra función nos está pidiendo que encerremos el resultado en un contexto, entonces necesitamos de nuestro buen amigo return, que justamente hace eso. Y después, si lo que quiero hacer es aplicar f a una lista que tiene cabeza y cola, pues básicamente lo que tengo que hacer es aplicarle f a la cabeza, ¿no? Pero dado que aplicar f con la cabeza nos genera algo dentro de un contexto, necesito sacar esa cosa del contexto, pues para saber qué tiene y para construir la lista, básicamente. Entonces la saco y la meto aquí en y, ¿no? Y por el contrario, o más bien como siguiente paso, aplico map de f con la cola de la lista. De hecho aquí tendría que decir map m, no, perdón, ahí se me fue. Básicamente pues esto me va a generar pues algo de este tipo, ¿no? Porque es la llamada recursiva, y map estamos diciendo que devuelve a una lista dentro de un contexto. Entonces, para yo poder pegar el elemento que va a ser la cabeza con el elemento que debería ser la cola, pues necesito sacar lo que me devolvió la cola. O sea, debo de abrir el contexto, guardarlo en esta variable, y entonces ¿qué voy a devolver? Voy a pegar la cabeza, que sería y, con ys, ¿no? Y lo tengo que poner en un return justamente para regresarlo a nuestro contexto, ¿no? Entonces básicamente es nuestro map de toda la vida. Aplico f a la cabeza y lo concateno con la llamada recursiva, o más bien construyo una lista cuya cola sea la llamada recursiva, pero dado que en algunos pasos intermedios puedo tener contextos, pues necesito estar considerándolos para que al final pues nos quede una lista bien formada dentro de un respectivo contexto.
¿no? Entonces un ejemplo de uso de este map podría ser definir esta función que básicamente lo que hace es convertir un dígito que está representado como carácter, es decir, está delimitado entre dos comillas simples, a su respectivo valor numérico, ¿no? O sea, si por ejemplo tengo el carácter A, lo voy a al carácter 1 lo voy a convertir al número 1, pero justo si tengo el carácter A, no lo puedo convertir, ¿no? Entonces mi función la voy a llamar comp, va a recibir un char y dense cuenta que aquí en lugar de devolver un entero, había dicho quiero que devuelva su valor numérico, ¿por qué no devuelvo solo int? Pues devuelvo un maybe justamente para los casos en donde no sepa cómo convertir este dígito, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es justamente devolver un nothing, ¿no? Que pues por lo general siempre lo entendemos como si fuera un error que ocurrió en algún punto, ¿no? Entonces básicamente lo que voy a hacer es definir una guardia. Entonces veo si el carácter que estoy leyendo es un dígito, pues simplemente lo convierto con la función digit2int y lo encierro en un just, ¿no? Y en caso contrario genero un nothing, ¿no? Algo como nota isDigit y digit2int se encuentran en data.char, no es necesario definirlas, entonces nada más con que las usen está bien. Esto se los indico por si quieren poner este código, ¿no? En general todos los códigos que hemos visto, salvo como 2 o 3, están en el preludio, ¿no? Y en caso de que utilicemos algo que no esté ahí, se los estoy indicando aquí, ¿no? Entonces básicamente si hago map de comp con esta lista, me va a volver un just con la lista de todos los elementos, ¿no? Básicamente ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo es recibir una función que en este caso devuelve maybe int, ¿no? Entonces saco cada uno de no sé qué pasó ahí, cada uno de estos números me está volviendo un just de 1, just de 2, just de 3, just de 4, ¿no? Porque convertí un carácter. Entonces la primera me está volviendo un just de 1, saco lo que está dentro de ese just, entonces aquí tengo el 1. La segunda me está volviendo una lista de justs, entonces saco esos elementos o cada uno de esos elementos y al final lo que hago es pegar el 1 con todos esos demás elementos que son justamente el 2, 3 y 4 y finalmente lo que hago es pegarle el 1 como cabeza, ¿no? Y dense cuenta que aquí, dado que estoy recorriendo uno por uno los elementos, si yo en alguno hubiera obtenido un nothing, se va propagando y propagando y propagando, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Básicamente lo que tengo es que como el último justamente fue un carácter, ¿no? Pues ese no lo puedo transformar, entonces el nothing se va propagando entre resultados y por eso es que no se vuelve nothing como resultado, ¿no? Entonces posteriormente podemos hacer lo mismo con nuestro buen amigo filter. Entonces filter anteriormente recibía una función que iba de A a bool, ¿no? Pero ahora ese bool podría estar encapsulado en un contexto, ¿no? Por ejemplo just true o la lista que tiene true y false, etcétera, ¿no? Por supuesto sigo recibiendo una lista de A y todos los valores de A que cumplan con este predicado, ¿no? Pues los voy a encapsular en un contexto. Ahora, este caso es un poquito peligroso, ¿no? Justamente por pues todos estos contextos que pueden recibir más de un elemento. Por ejemplo, aquí las listas podrían tener una lista de true, false, y va a depender de la implementación de la mónada correspondiente cómo trata esos valores, o también podría tener un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en mente eso. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer ahorita lo considera. Entonces, justamente si me pasan un predicado y la lista vacía, pues no tengo nada que hacer. Devuelvo la vacía, pero necesito el return para que esté dentro del contexto. Mismo caso con el map. Y si tengo un predicado y una lista que tiene cabeza y cola, lo que hago es justamente aplicar el predicado. Esto me va a generar un booleano o varios booleanos dentro de un contexto, y esto es lo que se está guardando en B. Ahora, si aquí tengo más de un valor booleano, lo que hago es que tomo el primero, trabajo con esa B y ejecuto todo lo de abajo. Después tomo el segundo, trabajo con esa B y tomo todo lo de abajo, ¿no? Algo como lo que hacemos con las listas por comprensión, que ya habíamos visto que pues son equivalentes justamente por el hecho de que una lista es una mónada. Entonces puedo redefinir
las listas por comprensión como mónadas, ¿no? Entonces es justo por eso que esto se va a volver no determinista, ¿no? Y ya que tengo ese booleano fijo, lo que hago es calcular el filter del resto de la lista, y entonces si el primer booleano que tengo aquí es verdadero, entonces lo dejo, esta X que tenemos aquí envuelta, que es básicamente la cabeza de la lista, ¿no? La pego, porque pues justamente al aplicarla con P, pues nos devolvió true, entonces la dejo en la lista y con la cola que ya calculé, y en caso contrario, pues dejo la cola sin ¿cómo se dice? Sin pegarle la X, ¿no? Entonces básicamente si analizan esta función, nos va a generar cosas bastante útiles por el no determinismo que trae consigo, ¿no? Perdón si de repente me oigo como enfermo, no estoy enfermo, sino que en invierno me da de cierta forma una alergia, entonces por eso me escucho extraño, ¿no? Pero no me volví a enfermar ni me voy a quedar afónico de nuevo, esperemos que no. Pero bueno, entonces utilizando esta función podemos definir una expresión que calcula el conjunto potencia. Aquí le puse función, pero más bien debería decir expresión, ¿no? Entonces sabemos que trabajar con el conjunto potencia a veces es un poco tedioso, ¿no? Sobre todo cuando lo pensamos imperativamente. Entonces una forma en la que podemos generar esta función sería justamente aprovechando esta nueva definición de filter, ¿no? Entonces básicamente lo que voy a hacer es mandar a llamar a filter con una función que lo que va a hacer es tomar cada elemento de la lista, ¿no? Y nos va a devolver una lista con dos booleanos, uno para true y uno para false. Y justamente lo que voy a hacer es pasarle la lista que tiene pues ciertos números, ¿no? Entonces básicamente por cada uno de estos elementos me va a generar una lista que tenga true y una que tenga false, ¿no? O sea, aquí voy a tener 3 listas de true y false. Pero justamente como yo en mi definición del filter tengo que fijar uno de esos booleanos, como platicamos aquí, la primera lo que va a hacer es calcular todas las listas que sí contengan al 1 y la segunda todas las que no lo contengan. Lo mismo para el 2, lo mismo para el 3. Entonces por eso aquí tengo varias listas que sí tienen al 1, varias listas que sí tienen al 2 y varias listas que sí tienen al 3 y a su vez varias listas que no tienen a alguno de ellos o que pues básicamente no tienen a ninguno. En pocas palabras tenemos todas las posibles combinaciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es justamente verlo de esta manera, una pequeña ejecución con la cabeza nada más. No voy a hacer todas porque está medio enredada esta ejecución. Lo que tengo que hacer es paso aquí la lambda, aquí me faltó la diagonal, le paso el 1, ¿no? Porque es el primero que tengo que procesar, entonces le tengo que aplicar el predicado. El predicado recibe ese 1 y nos devuelve esta lista, ¿no? Entonces a la B la tengo que fijar primero con true y después con false. Entonces vamos a suponer que la fije con true, que sería el primer caso. Entonces voy a generar las listas que tienen como cabeza al 1 y como resto a la llamada recursiva. Entonces esa llamada recursiva justamente está haciendo lo mismo. Ya generó la del 2 y tiene un caso donde es true y otro caso donde es false. Entonces tiene que ejecutar ambos caminos y va a haber una lista donde tenga como cabeza el 2 y a su vez, ¿no?, una donde no lo tenga, ¿no? Entonces básicamente vamos a tener un camino donde se considera la cabeza, en este caso el 1, y otro donde no. Y lo mismo vamos a hacer para el 2 y lo mismo para el 3. Justamente por eso se genera de esa manera el conjunto potencia. Y por último vamos a ver esta última función, que es la función join, que es también muy famosa cuando hablamos de mónadas, que básicamente lo que hace, yo le llamo aplanar, ¿no? Pero pues hay otros autores que no lo consideran un aplanar, justamente porque el aplanado solo aplica si son listas, ¿no? Pero de cierta forma lo que estamos haciendo es obtener los valores que estén más internos dentro de una mónada de mónadas, ¿no? Y pues extraerlos, ¿no? Entonces
Por ejemplo, si tengo una lista de listas, lo que va a hacer es sacar todos los elementos de las listas y pegarlos en una sola lista. Si tengo una lista de maybes, lo que va a hacer es sacar el elemento más interno y devolverlo en un just, ¿no? Entonces, de cierta forma, estamos haciendo lo mismo que con la función concat de listas, pero pues con una versión que recibe cualquier tipo de contexto, ¿no? Entonces, básicamente lo que tengo es un contexto dentro de otro contexto que está encapsulando un dato de tipo A, un valor de tipo A, y nos devuelve un contexto aplicado con esa A. Ahora, no puedo devolver simplemente este contexto en el caso en el que esta A tenga múltiples valores, ¿no? Cuando tenemos un único valor, pues sí, básicamente lo que devuelvo es el valor que está aquí encapsulado, ¿no? Pero para tratar esos valores, pues no vamos a devolver simplemente ese valor que está ahí encapsulado, ¿no? Entonces join básicamente recibe ¿cómo se dice? Un contexto de contextos, ¿no? Y entonces lo que hago primero es tomo mi contexto que tiene otro contexto dentro, ¿no? Y lo saco, ¿no? O sea, aquí ya me deshice del primer contexto, después ese se lo paso a la siguiente instrucción, saco el valor que está incluido ahí, que es la X, y después regreso esa X. Al hacer el return, pues justamente obtengo este contexto, que encapsula al valor, ¿no? Entonces, así es como funciona join. La verdad es que es una definición bastante útil, de hecho ni siquiera es recursivo, como pueden apreciar. Y entonces, pues es una versión de concat que pues ni siquiera está haciendo recursión y que pues funciona bastante bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que les decía, que join es idéntico a concat cuando lo pasamos con listas. Si yo le paso una lista de listas, básicamente lo que está haciendo es sacar el contexto que está dentro, es decir, sacó la lista que tiene el 1, 2, la lista que tiene el 3 y 4, la lista que tiene el 5 y 6, y dado que este valor se fija, ¿no? Lo que hace es, pues al final, pegarnos todos esos valores en una sola lista, ¿no? Por el return final. Y posteriormente, si yo hago join con un just, pues no hay nada más que hacer porque el primer just no tiene elementos y el segundo justamente está encapsulando al 1, entonces nos genera un just de 1. Si por el contrario tengo un nothing dentro de un just, pues nos devuelve ese nothing que está ahí dentro. No podría generar un just nothing de nuevo, ¿no? Porque justamente lo que hice fue sacar lo que estaba encapsulando aquí dentro el just, ¿no? Y por el mismo motivo, si yo hago just de nothing, dado que nothing no puede tener nada dentro, pues devuelvo simplemente el nothing, ¿no? Todo esto gracias a esta definición, ¿no? Entonces ya vimos tres funciones, pero en general podríamos definir cualquier cosa y así ya no tengo que hacer un map para árboles, un map para listas, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto cuando fue un Tor, pero en general ya no tengo que hacer un filter para listas, un filter para árboles, simplemente pues haciéndolos parte de la clase de tipos monad, ¿no? Pues ya puedo definir estas funciones que nos van a permitir hacer todo esto mucho más genérico, ¿no? De manera que pues no defina las funciones para una única estructura, ¿no? Entonces, bueno, y al igual que los functores y los aplicativos, pues tenemos nuestras leyes de las mónadas, que ya medio habíamos platicado, pero pues estas no eran tan completas, ¿no? Entonces tenemos estas tres leyes. Entonces la primera y la segunda ley básicamente lo que nos indican es la relación que hay entre el return y el operador de secuencia. Y es que básicamente la primera ley lo que dice es que si yo devuelvo algo de tipo, o devuelvo un X con un return, que nos va a construir un contexto, y alimento con eso a esta F, pues básicamente lo que hace es sacar esa X y pasarse a la F. Entonces eso es equivalente a simplemente llamar f de x, ¿no? Entonces es equivalente a decir f de x que return x y pasarle eso a f, ¿no? Por lo mismo, si yo tengo algo dentro de un contexto y se lo paso a un return, ¿no? Es decir, saco esa x y con eso alimento al return, pues básicamente es lo mismo que generar ese mismo contexto que ya tenía a la x, ¿no? Que fue justamente lo que vimos ahorita con el join. Y entonces, si lo analizamos en pocas palabras, ¿no? Estas ecuaciones básicamente lo que hacen es relacionar los dos operadores y en particular podemos ver que return sería la identidad para el operador
de secuencia, ¿no? Y por otro lado, la función que tenemos abajo, lo único que nos está diciendo, si se dan cuenta, es que podemos colocar los paréntesis en cualquier lugar. No los podemos poner tal cual aquí, ¿no? Porque acuérdense que el operador de secuencia espera funciones, ¿no? Entonces debo de poner explícitamente la función, pero básicamente lo que me está diciendo es que el operador de secuencia es asociativo, ¿no? De hecho es asociativo a la derecha. Entonces, justamente todas las mónadas deben de cumplir estas tres leyes. Entonces, si yo les digo, mira, esta es una mónada, ¿cómo demostrarían que cumplen las leyes? Pues haciendo casos justamente para esa mónada, ¿no? Probándolo para listas, para árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta estas leyes para que sus mónadas funcionen de la mejor manera, ¿no? Entonces, como siempre, si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios del video o en los comentarios de del Classroom, y pues continuamos ya la siguiente sesión con nuestros parsers monádicos. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Se cuidan. Bye bye.